Visor País a través del venezolano.tv.com.be y también retransmitido a través de aporrea.org y por supuesto difundido a través de las redes sociales por todos aquellos que nos siguen y nos apoyan por la vía del Twitter @NickmerEvans. Nombrar es un elemento y una facultad que incluso en lo político tiene muchísima incidencia. Si no, podemos recordar el análisis que hace sobre este hecho el mismo Juan Carlos Monedero en uno de sus libros sobre el mundo de las palabras. En este sentido, él analiza de manera concienzuda el poder que tiene el que designa el nombre, genera un epíteto, califica o genera una categoría. Y en ese sentido, cómo a partir de ese hecho de poder se va generando un camino que después puede terminar siendo un camino de rebeldía, de transformación, pero que en principio implica el hecho de poder designar. En ese sentido, y en Venezuela, estamos acostumbrados a utilizar este tipo de acción política para definir. Aquellos son rojos, chaburros, etcétera, etcétera. Y por otra parte, aquellos son escuálidos, bla, 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 bla. Todos estos epítetos, por cierto, una estudiosa venezolana, intelectual, Mireya Lozada, hace un trabajo muy interesante publicado por el ILDIS sobre precisamente la polarización y el ejercicio de la polarización con base en el desprecio y la asignación de categorías de desprecio y de odio hacia los otros. Esa polarización que cuestiona Mireya Lozada es lo que ha generado hoy, más allá de esa posibilidad de debate de polarización de lo ideológico, ha ubicado en lo social, en lo cultural, incluso en lo humano, lamentablemente el desbordamiento de lo que inicialmente era un debate político. La polarización tenía como esencia fundamental eso, pero en los puntos medios y en los excesos lamentablemente se desbordó. Hoy se sigue haciendo la misma práctica, pero ahora no solamente es en el marco de una polarización entre dos sectores que tratan de sobrevivir a ver quién se queda con el poder. Estamos hablando del PSUV y estamos hablando de la MUP. Sino que ahora ellos han encontrado a otro factor que no estaban dentro de sus contabilidades, que no estaban dentro de sus cuentas por la disputa al poder, y están tratando de buscar entonces epítetos y categorías para poder señalarlos. Este sector del chavismo crítico se le ha señalado por un lado de saltatalanquera, quinta columna, contrarrevolucionarios pagados por la CIA. Por el otro lado, de la MUD se les dice ambiguos, bipolares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al final, por supuesto, enfrentando dos polarizaciones, dos segmentos de la polarización que tienen mucho poder para poder nombrar, sin embargo, este sector ha decidido ponerse su propio nombre. Ha decidido asignarse y reconocerse a sí mismo en el marco de una serie de categorías que hasta hace algunos meses seguramente podían ser absolutamente incompatibles. Vamos a ver la editorial de Marea Socialista publicada en Aporrea. Se titula Construir desde el chavismo una oposición a la izquierda del gobierno. Es la editorial número 14. Imagínense ustedes, chavismo, oposición e izquierda en tres términos, en una sola definición de una organización política, pero además también definiendo un sector de la población política venezolana que no se encuentra dentro de la polarización. Hoy esa es la fotografía de Venezuela. Una organización política que quiera comunicarse con las mayorías debe identificarse exactamente como lo que es. Debe hacer el esfuerzo de reconocerse a sí misma. Debe hacer el esfuerzo además de diferenciarse de los otros. Y por más que la cúpula del PSUV quiere decirle a esa oposición de izquierda que es de la MUD, y más allá de que la MUD quiere señalar que esa oposición de izquierda es gobiernera y madurista, pues la verdad es que tiene un espacio propio que cada vez más va avanzando en función de sus objetivos, que es la posibilidad de brindar una alternativa a esta polarización que nos tiene absolutamente desquiciados, que nos agota en un discurso estéril que no debate al final ni forma ni fondo de lo que debemos construir en Venezuela, pero que además se atreve, dentro de la caída de lo que es la percepción o autopercepción del chavismo como consecuencia del pésimo gobierno del presidente Maduro, definirse que está dentro del marco del chavismo, pero que además en el desprestigio generado como consecuencia de haber asumido que todo lo que se hace desde el gobierno del presidente Chávez y Maduro es de izquierda,
pues se atreven a levantar las banderas de una izquierda democrática y tratar de hablar sobre el legado positivo y negativo de ese proceso de construcción, de lo que no fue socialismo, sino un intento de construir un camino hacia el socialismo. Pero además de todo eso, se definen de oposición, término que ha sido totalmente secuestrado por la Mesa de la Unidad Democrática, que ha sido secuestrado por la derecha. Quiero aclarar algo. Dentro de la oposición de derecha hay gente de izquierda. El problema es que las políticas de la oposición dirigida hoy por la Mesa de la Unidad Democrática son de derecha, aun cuando haya, insisto, organizaciones y sectores que puedan tener una vocación de izquierda. Por eso es innegable y fundamentalmente necesario comprender hoy que la gente que decidió no votar por Maduro, pero que no se pasa a la Mesa de la Unidad Democrática, es de izquierda, pero es de oposición. Entonces, este atrevimiento por parte de Marea Socialista ha roto el celofán. Ha generado casi una histeria colectiva en los sectores políticos, que dicen desde la cúpula del gobierno que no puede haber una oposición chavista de izquierda, que eso es imposible. Y ha habido también una arrebatada acción de desprecio por parte de la oposición de derecha, que dicen que la única oposición que hay son ellos y que si no están con ellos, entonces no puede existir una oposición de izquierda. Pues bueno, entérense, este debate pica y se extiende, pero es el punto de inicio de lo que la misma editorial de Marea Socialista convoca en función de un primer paso a la construcción de un referente político alternativo, emergente. La posibilidad de que haya una alternativa más allá del PSUV y de la MUD para el necesario debate del destino del país. Pero además también empieza a conectarse con la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente hoy que votó el 6 de diciembre castigando al gobierno de Maduro, hoy se siente muy defraudada por las acciones de la Mesa de la Unidad Democrática como consecuencia del gobierno generado desde la Asamblea Nacional. Y además hay 1.290.000 personas que votaron nulo en esas elecciones. Pero además hay 2,5 millones, casi 3 millones de personas que decidieron abstenerse. Y la mayoría de esos abstencionistas es gente que decidió no ir a votar porque no quería darle el voto ni al PSUV ni a la MUD. Entonces, hay un nicho importante que empieza a evidenciarse en estudios de opinión pública como los de la UCAP, como los de Data Analysis, en donde claramente se está identificando el hecho de que hay un verdadero y poderoso sector que empieza a buscar su propio liderazgo. Definitivamente hay una nueva alternativa y un espacio natural para la superación de la polarización. Y eso seguiremos discutiéndolo y conversándolo más adelante. Para el próximo segmento entonces vamos con el análisis de noticias de los elementos más relevantes que hemos detectado en estos últimos días. Visor País, el venezolano.tv.com.be y también aporrea.org. Vamos a entrar en el análisis de las noticias que hemos seleccionado para conversar y debatir con ustedes. Iniciamos con esta información de contrapunto.com. Chavismo crítico, el país no recibirá ni un bolívar fresco por contratos del arco minero. Esto es una rueda de prensa que se efectuó el lunes pasado con un sector de los que hicieron una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad del decreto del arco minero, que fue, por cierto, aceptado el recurso, y sobre el recurso se además anunciaban una serie de medidas cautelares que debían tomarse, y sin embargo estamos a la espera de que eso se dé. La aceptación por parte del TSJ de la posibilidad de estudiar el caso implicaba, mientras se estudia el caso, una serie de elementos que se recomendaban, entre ellas la suspensión, evidentemente, de la aplicación del decreto. Pero sin embargo, a pesar de que el TSJ acepta necesariamente desarrollar la investigación sobre este caso, sin embargo, estamos viendo cómo el gobierno avanza a paso de vencedores en la aplicación de una medida que tiene una denuncia en el Tribunal Supremo de Justicia, pero que además implica un ecocidio,
que además implica violación de soberanía, pero que además implica la violación de todos los logros del pueblo en lucha, que además implica el hecho de que se genere una nueva casta económica, no será ahora boliburguesa, sino maduroburguesa, que se enriquezca como consecuencia de todos los bonos y todos los beneficios producto de las concesiones que se están generando a estas empresas transnacionales. Y lo más irónico es que a esta gente, púnchame de nuevo la imagen de contrapunto, a esta gente que estuvo el lunes en esa rueda de prensa, ahí vemos a Annelisa, Freddy Gutiérrez, Gustavo Márquez, César Romero, entre otros, resulta ser que ahora los está acusando el presidente Maduro de que están financiados por transnacionales y están financiados por las industrias mineras. Estos que están luchando precisamente porque esas transnacionales no entren al país. Hay que ser verdaderamente irónico, cínico, para hacer este tipo de señalamiento, además de gente con una trayectoria política y ética de mucha mayor prestancia de la que podría tener el mismo presidente Maduro. Vamos a la siguiente información y la tomamos del estímulo. Hablando de cinismo e ironía, Luis Florido, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática y encargado por la MUD de las Relaciones Internacionales, porque como es empresario y se puede pagar sus viajes, le sale mucho más barato a la Mesa de la Unidad Democrática que designar a alguien que sepa del área, dice: Maduro aumentó el salario porque teme a la marcha del 1 de septiembre. Esto nos da oportunidad a Luis Florido de poder analizar algunas cosas en este sentido. Primero, el hecho de atribuirle el aumento de salario a una marcha del 1 de septiembre creo que es demasiado arrogante. Demasiado arrogante porque eso implica pensar que como una medida económica, como una medida política, para poder confrontar a la oposición, el asunto se puede resolver a punta de realazo tratando de aumentar el salario. El asunto del aumento del salario es harina de otro costal. Sin duda alguna, estamos a una espiral inflacionaria que ya podríamos estar hablando de hiperinflación y lamentablemente este aumento de salario en ese marco, que generalmente es celebrable porque podría ser un elemento de reivindicación en relación con el poder adquisitivo del venezolano, lamentablemente hoy con las políticas del presidente Maduro va absolutamente en contravía de poder aliviar el ingreso de los venezolanos. Porque sabemos que al final el comerciante o el empresario va a trasladar ese costo al valor de los productos que desarrolla o que vende o que importa, pero además las pequeñas y medianas empresas se ven muy afectadas realmente por esto, porque aun cuando pudiesen trasladar el costo, sin embargo, en las primeras de cambio es bastante difícil poder sostener una nómina. Pero al final, Luis Florido, si tú me explicaras que realmente hay unas repercusiones económicas importantes y que una medida de esta que no está acompañada de inversión, que no está acompañada de desarrollo económico, que no está acompañada de la posibilidad de generar una superación del modelo de rentismo petrolero, si no va acompañado con esto y se la atribuyes a una marcha del 1 de septiembre, en verdad que lo que estás demostrando es una absoluta ignorancia y desconocimiento de cuál es el problema económico y aún más de lo que es la afectación del venezolano hoy. Porque sí es verdad que la mayoría de la gente puede estar de acuerdo con el referéndum revocatorio, que es el motivo fundamental para el 1 de septiembre, pero hoy la gente tiene hambre, hoy la gente no tiene medicamentos. Y el gobierno, tratando de paliar apenas el 10% del 700% de aumento de las cosas, está generando un incremento que es absolutamente insuficiente, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino además de las políticas que lo adornan. Sin embargo, es un pañito caliente que está absolutamente muy rezagado y que en verdad muy difícilmente tiene que ver con la marcha del 1 de septiembre, que esperemos que puedan organizarla de la mejor manera para que sea de manera cívica y no genere ningún tipo de violencia en ese sentido. Vamos a la otra información, la tomamos de efecto Cocuyo. Transportistas aumentaron más del 100% el pasaje en varios estados del país. Esto ha sido noticia en los 2 últimos días, de manera arbitraria. Las líneas de transporte público han aumentado entre 100 y 120 bolívares
Me reportan que en Barquisimeto están cobrando ya los 100 bolívares, pero la gente consciente también está reaccionando y está diciendo que en dónde está la Gaceta. Ahora, el problema es que pareciera que no hay ley, y lamentablemente ese aumento de salario, fíjense que ya solamente con el aumento de transporte no decretado, se va. Es verdaderamente lamentable cómo, insisto, esta espiral de aumentos salariales, aumentos de precios, es parte de una autoguerra económica infligida por el gobierno, ¿okay? Que no termina de tomar las medidas necesarias en función del redimensionamiento de una economía que ya no soporta más el rentismo, pero que tampoco soporta más que quien pague la crisis al final sea la gente. Porque aquí quienes tienen que pagar de manera definitiva y de manera absolutamente contundente el asunto de la crisis es quienes se han robado los reales a través de la fuga de capitales. Vamos a la última información, crisis humanitaria, Notiminuto. ONU, en Venezuela existe una crisis humanitaria. Cierro con esto. Cuidado con el término de crisis humanitaria. Es verdad que en Venezuela estamos viendo una crisis aguda, pero conceptualmente la crisis humanitaria implica una cantidad de muertos por desnutrición y ausencia de acceso a los alimentos que hoy en Venezuela no se determina a través de esos indicadores. Puede ser la justificación para una intervención internacional, puede ser un preanuncio que sirva a la mesa para un elemento de conflicto mucho mayor. La verdad es que al final la gente en Venezuela está sufriendo y debemos buscar soluciones, pero no podemos apostar tampoco porque haya un tipo de injerencia extranjera justificando lo injustificable. Ya regresamos en Visor País. Les prometo que para los próximos Visor, este segmento va a ir variando y se va a ir convirtiendo en un espacio mucho más dinámico. Con la incorporación de Gustavo Martínez en el área de producción, vamos a poder desarrollar algunas interacciones importantes de entrevistas y de pulsación en la calle en relación a lo que hoy se está viviendo en el país. Pero hoy, un poco en agradecimiento a la entrevista que me hace Vanessa Davis en Contrapunto, me permito tomar este espacio para retransmitir esta entrevista que está en su portal, en la confianza de que precisamente en la línea del debate hay algunos elementos que he planteado ahí que pueden servir un poco para profundizar algunos elementos importantes de la situación del país. Así que, en disculpa de la reiteración de Nicmer con Nicmer, que parece una cosa un poco arrogante, este espacio lo cedo a esta entrevista para después despedir. Si no hay referéndum revocatorio en el año 2016 y tampoco en 2017, ¿qué va a suceder en el país? Mira, son varios los escenarios, desde la posibilidad del adelanto de unas elecciones negociadas por parte de algún sector del PSUV y de la MUD para el primer trimestre del 2018, hasta la posibilidad de que la presión en la calle de la gente pueda desbordar algunos de los escenarios que hoy parecieran descartarse, incluso la del referéndum revocatorio para finales del 2016. Todo depende precisamente de la posibilidad de la canalización del liderazgo y la conducción de esa protesta social que, hay suficientes razones para que efectivamente se dé, más allá de que pueda ser provocada o estimulada por un sector político. Todo dependerá, por supuesto, insisto, de la mayoría de la gente decidiendo asumir posturas de manera pública en las calles de Venezuela. ¿Hay salidas, perspectivas de cambio en el país si se mantiene el presidente Maduro en Miraflores? La única manera es tratar de generar espacios que permitan concertar algunos 3 o 4 puntos fundamentales para la salida de la crisis. La necesidad de tener liquidez hoy para poder comprar medicamentos y comida es fundamental, y solamente eso se puede lograr a través de una suspensión del pago de la deuda externa y una auditoría de la misma. Pero también, si se busca solventar y superar el problema de la impunidad, se garantizan los derechos democráticos en el país, y además se trata de generar una lucha importante en relación con la impunidad. Serían elementos que deberían acompañar una política que, aún a pesar de que siga Maduro en el gobierno, se implementen y generen confianza de que realmente se pueden desarrollar. Tarea que, por cierto, veo bastante difícil en ese sentido para el gobierno de Maduro. ¿No ve perspectivas de que el presidente Maduro pueda cambiar? Veo difícil la posibilidad de que se haya una aplicación en conjunto
conjunto de estos 4 o 5 elementos que permitan avanzar en la posibilidad de pensar que las elecciones entonces podrían ser para el 2018. ¿Es la salida a un gobierno de unidad nacional, un gobierno de acuerdo nacional, de consenso? Aquí lo necesario es que la mayoría del pueblo venezolano decida cuál es el rumbo del país, más allá de que cúpulas se reúnan para ver cómo se distribuyen o redistribuyen las cuotas de poder y definir la ruta de restauración de la política en Venezuela o del sistema económico o del sistema político. Por eso creo fundamentalmente en que la necesidad de la consulta a la mayoría del pueblo venezolano, al pueblo venezolano para que en su mayoría decida el destino del país es fundamental. Elecciones adelantadas, la posibilidad de un referéndum revocatorio, la posibilidad como consecuencia del referéndum revocatorio de que haya elecciones siempre en la consulta de la mayoría de la gente a través de procesos electorales será una manera fundamental de poder enrumbar los destinos del país. Mientras tanto, por supuesto que el diálogo funciona para ir definiendo algunas políticas indiferentemente de la decisión mayoritaria. Claro, está paralizado porque es entre 2 cúpulas. Esa es la gran dificultad. La única manera de que el diálogo se desarrolle en nuestro país es que se destranque el juego en relación a esa polarización y que dentro del diálogo hayan sectores que no estén preocupados por quedarse con el poder o arrebatar el poder, sino que quieran plantear soluciones a la salida de la crisis. Y eso pareciera no permitirse, ni que venga el Papa, pareciera que es posible si solamente se hace entre los 2 actores polarizados. ¿Usted pondría en el mismo saco a las cúpulas de la Mesa de la Unidad Democrática y a las cúpulas del gobierno? Lamentablemente hoy significan lo mismo porque ya se ha perdido la posibilidad de un debate desde el punto de vista ideológico. Hoy es la lucha por la preservación del poder y no hay ningún tipo de política de concepción humanista que se contraponga a una visión materialista o una visión capitalista. Por lo tanto, hoy estamos hablando de 2 cúpulas que se asemejan mucho en su accionar e incluso en las mismas políticas económicas, porque hoy estamos viviendo unas políticas por parte del presidente Maduro que eran prácticamente parte de la política planteada por el candidato Capriles en su época. ¿Realmente el chavismo está molesto con el presidente Maduro? Hay un porcentaje importante. La mayoría del chavismo hoy reconocen al gobierno de Maduro un gobierno que ha ido en contravía de los planteamientos positivos del gobierno del presidente Chávez. Eso además se demuestra estadísticamente, se demuestra a través de encuestas, a través de estudios desarrollados a través de Benebarómetro, de Data-Análisis, pero también lo percibe uno claramente en las calles del país. Se crean plataformas como el Chavismo Crítico, surgen organizaciones como Marea Socialista, hay un grupo de exministros que se pronuncian en contra del gobierno del presidente Maduro y sus políticas. Estos son apenas elementos o puntas de iceberg de lo que se refleja en la población en general, que todavía preserva un afecto al presidente Chávez, pero que hoy siente que el culpable de que no se puedan mantener las cosas positivas está en el gobierno de Maduro. El presidente Chávez dijo que había que votar por Nicolás Maduro. Ustedes dicen que Nicolás Maduro está traicionando a Chávez. El presidente Maduro dice que ustedes están traicionando a Chávez. Sí, bueno, parece un juego de acusaciones que en verdad termina siendo lamentable y absurdo en la diatriba de las cosas importantes que hoy suceden en el país. Pero es sencillo, uno tiene que volver a revisar las palabras del presidente Chávez. Él dijo efectivamente pleno como la luna llena, hay que apoyar a Maduro, pero antes dijo que Maduro debía estar al lado del pueblo y subordinado al pueblo. Y hoy nosotros percibimos que ni está al lado ni está subordinado, porque simplemente niega la posibilidad de la consulta. Una de las cosas que caracterizaba al presidente Chávez es que permanentemente buscaba legitimar sus acciones. Hoy vemos un presidente Maduro que no legitima ninguna de sus acciones ni tampoco tiene la voluntad política de confrontar ante un referéndum revocatorio para demostrar si tiene legitimidad o no, y eso por supuesto que es para nosotros una traición flagrante, no a Chávez, sino al pueblo. Lamentablemente en la política se trata de permanentemente poseer la verdad y tratar de transmitir a los demás que se tiene. Cuando un factor incorpora la posibilidad del debate de verdades, del encuentro, la confluencia de diversas verdades, para generar un intercambio que juegue a favor de la persuasión de los argumentos, es cuando pareciera que las estructuras más tradicionales de la política se resquebrajan. Y hoy en Venezuela está pasando eso. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos encontramos entonces la próxima semana a través del venezolano.tv.com.be, como todos los martes a las 8 de la noche, y retransmitido en aporrea.org. Un abrazo del tamaño de la patria grande.